Hola, Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Es una situación muy conocida, es un pasaje muy conocido, de hecho vamos a mencionar varios versículos. Voy a tratar de no ser muy extenso, pero sí de dejar un mensaje claro que primeramente Dios puso en mi corazón. Te voy a ser sincero, la verdad que para hoy había otro mensaje, tenía algo armado totalmente diferente, pero bueno, habiendo conversado con algunas personas, eh, creo que esta era la palabra, siento en mi corazón que esta era la palabra que había que compartir hoy. Así que hemos cambiado todo y esto es un mensaje que considero Dios puso en mi corazón para compartirlo con ustedes. Entonces, vamos a leer capítulo 5 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y esto se trata sobre la pesca milagrosa. Dice así, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para que nos ubiquemos, el lago de Genezaret es el mar de Galilea, o también mencionado como el mar de Tiberias. Dice, en el versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea de Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, recuerden que cuando decimos Simón estamos hablando de Pedro, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón les dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vamos a llegar hasta ahí. Para ubicarnos entonces decíamos de que el lago de Genezaret es el mismo mar de Galilea o el mar de Tiberias. Dice el versículo 2 de que ellos lavaban sus redes, o sea que lo habían intentado pero estaban cansados y sin haberlo logrado. El versículo 3 habla de sentarse, dice que Jesús se sienta en la barca. Bueno, la costumbre de los rabinos era sentarse, o sea, era ponerse de pie para leer las escrituras, pero era de sentarse para enseñarlas. Así que Jesús se sienta para dar la enseñanza de la palabra. Es como un rabino lo solía hacer, como él mismo lo solía hacer. En el versículo 4 hay una orden de Jesús. Dice, echad vuestras redes. Y aquí es donde tenemos que pensar un poquito en el momento como estaban pasando las cosas. Pedro era un pescador, probablemente era un experto en eso, ya que vivía de eso, ¿no? Y bueno, como buen pescador sabía muy bien que durante el día los peces se iban a la profundidad del lago. O sea que de día era casi imposible poder pescar. Así que por eso se calcula o se cree de que ese era el motivo por el cual Pedro pescaba de noche. Y por esto mismo, la orden de Jesús de echar de nuevo las redes, para Pedro, para un experto pescador, digamos, era una orden absurda. Porque él, justamente por lo que decimos recién, sabía muy bien que en esa zona los peces durante el día se iban a las profundidades del lago, así que por eso se pescaba de noche. Pero bueno, vio una orden de Jesús y aunque le sonó absurdo, obedeció esa orden. Y bueno, Pedro, por obedecer la orden que parecía sin sentido de parte de Cristo, Pedro recibió esa recompensa. Pedro recibió la recompensa de ese milagro. Pero esto fue mucho más importante para Pedro que el hecho de haber podido tener una pesca. Recordemos que esa pesca para ellos valía mucho, o el fruto de la pesca valía mucho porque lo que decíamos antes era su forma de vida. Entonces, para Pedro este milagro fue importante en cuanto a lo económico, por supuesto, pero fue mucho más importante para él el hecho de haberse dado cuenta de que, como lo podemos ver en el versículo 8, estaba ante la presencia de Dios. Y cuando Pedro ve esa situación, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro sintió vergüenza de su propio pecado.
Permítanme por favor que los lleve a otra situación. Y vamos a hablar de la cena que dio lugar en la Pascua, ¿no? De la cena en donde Jesús anuncia la traición de Judas. Esto está en Lucas, capítulo 22, versículos 21 y 23 vamos a leer. Lucas 22, versículo 21 al 23, dice así, dice: "Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa". Palabras de Jesús, ¿no? Dice: "He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa". Y luego dice en el versículo 22: "A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado", hablando de su muerte. "Pero ay de aquel hombre por quien es entregado". Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Veamos esto, por favor. 23, versículo 23 dice que cuando Jesús anuncia de que alguien lo va a traicionar, dice que ellos comenzaron a discutir entre ellos mismos quién de ellos sería el que había de hacer esto. Nadie sospechó de Judas. Acuérdense de eso. Nadie sospechó de Judas. O sea que las actitudes que Judas tenía, o mejor dicho, las apariencias que Judas tenía, no hacían sospechar ni siquiera a los que compartían tiempo con él. Recuerden este detalle. Las actitudes, la forma de vida, el testimonio, digamos, de alguna manera, lo visible de Judas, no hacía sospechar a nadie. Porque cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Todos dijeron: ¿seré yo? Empezaron, dice, a discutir entre ellos quién sería, ¿no? Luego de este evento, momentos después, pero en la misma situación, digamos, en el mismo momento, pero un rato después, dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. Lucas capítulo 22, el mismo en el que estamos, versículo 34 dice: "Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo". Tengamos en cuenta esta repetición del nombre. Jesús le dice: Simón, Simón. Esta repetición del nombre es una llamada de atención. Si ustedes ven en Lucas 10:41, él utiliza esta misma forma para hacer un llamado de atención. Cuando le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada. Y en Hechos 9:4 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que la repetición del nombre es un llamado de atención. Y acá le está diciendo, dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás los ha pedido, en plural, para zarandearlos como a trigo, a todos. Cuando tenemos en cuenta lo que es una zaranda o lo que es zarandear, tenemos en cuenta de que es filtrar algo. Cuando, por ejemplo, un albañil zarandea la arena para hacer un revoque o porque necesita algo prolijo, ¿qué hace con esa zaranda? Filtrar todas las impurezas y que la arena quede limpia. Al trigo se le hace algo parecido, para sacar lo que no sirve y separar de lo que sirve. Las pruebas son permitidas por Dios, y a esto vamos con este mensaje. Las pruebas son permitidas por Dios. Y en sus hijos, en los hijos de Dios, estas pruebas producen un efecto purificador que es necesario para la madurez del creyente. Entonces las pruebas en los hijos de Dios siempre dan un buen resultado al final. Porque es la forma que Dios utiliza o que Dios permite para que ese creyente obtenga cierta madurez. En el versículo 32 Jesús le sigue diciendo, le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense esto. Anteriormente, Jesús le dice de que Satanás los pidió a todos para ser zarandeados. Pero ahora en el versículo 32, Jesús le dice: yo he rogado por ti. Que no quiere decir que no haya rogado por los otros, porque también rogó por todos sus discípulos. De hecho, esto lo pueden ver en Juan 17, cuando él ora por todos sus discípulos. Pero este es un mensaje que Jesús está dándole directamente a Pedro. Le está diciendo de que él pidió en especial por Pedro, para que su fe no falte. Y le adelanta algo. Dice que una vez vuelto, o sea que una vez recuperado, confirma a tus hermanos. ¿Una vez recuperado de qué? Una vez recuperado de ese tropiezo, de esa falla, una vez reconfirmado.
O sea, le está diciendo de que él pidió por él, que oró por la fe de Pedro. Pero en el momento que le está diciendo una vez vuelto, una vez que vos te recuperes de ese error que vas a cometer, está diciendo que efectivamente él sabe de que aún así se va a equivocar. Pero Jesús también le asegura de que va a regresar. Esta promesa se cumplió en Pedro, ya que aunque cometió muchos errores, su fe nunca se derrumbó. En el versículo 33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos sabemos lo que pasó antes de que el gallo cante. Dice la palabra que Pedro lo había negado 3 veces. Eso se cumplió. Y voy a pedirles que vayamos a otro pasaje más. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Como pueden ver en el título, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 7, dice así, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En otra versión, dice así, dice creo que es la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, dice, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Esta frase y a Pedro, esta aclaración, fue porque a pesar de haber negado a Cristo, nunca dejó de ser un discípulo. En los planes de Dios, Pedro nunca había dejado de ser un discípulo. En el conocimiento completo, en la omnisciencia de Dios, de Cristo, Dios sabía, Jesús siendo Dios, sabía de que Pedro iba a fallar. Pero también sabía de que seguiría siendo un discípulo. Lo que pasa es que Pedro no, al igual que nosotros, no puede ver, o no podía ver todas las cosas como Dios sí las puede ver. Así que, de esto quería hablar. Jesús no pierde nada de lo que es suyo. Siendo Dios, conoce todas las cosas antes de que sucedan. Incluso sabe cuándo y de qué manera le vamos a fallar. Jesús, aún así, sabiendo todo esto, decidió morir por nosotros. Nuestros pecados no sorprenden a Jesús. Tus pecados no sorprenden a Jesús. Tal vez trataste de vivir una vida cristiana, incluso quizás fuiste parte de una congregación o tenías un lugar de servicio en la iglesia, pero te alejaste. Y ahora pensás que el cristianismo no es para vos o que sos demasiado pecador. O eso decís, o eso pensás. O quizás en la iglesia te defraudaron, y yo sé que eso pasa. Quizás te sentiste usado, o fácilmente reemplazado. Mientras tenías algo para dar, eras bien recibido, pero cuando ya no podías brindar nada, te dejaron de lado. Yo sé que puede pasar. Tal vez te sentiste parte. Cuando realizabas una actividad que nadie más sabía hacer, te sentías que eras parte de la obra, te sentías útil, te sentías valorado. Pero cuando llegó alguien que podía reemplazarte, al parecer las cosas empezaron a cambiar. No es mi intención meter el dedo en la llaga y hacerte sentir mal, pero es necesario esto. Porque a veces hay cosas que nadie habla, pero pasan. Y tal vez te encuentres en tu casa buscando escuchar una palabra de Dios a través de internet, y está muy bien, siempre y cuando busques en el lugar correcto y escuches una doctrina sana. Pero la pregunta es si es que dejaste de congregarte o si es que te alejaste de la vida cristiana. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a eso? O tal vez ese vicio que no podés dejar, o ese hábito que hasta te da vergüenza confesarlo a Dios en oración. Y mucho menos, por supuesto, pedirías ayuda para enfrentarlo, porque es demasiado vergonzoso y no te animás a contárselo a nadie. O esos pensamientos que no podés controlar y te hacen sentir un monstruo.
Y esa mentira que siempre te convence y te dice al oído, no seas hipócrita, no te hagas el cristiano. Esto no es para vos. Y cuando te querés acordar, por estar charlando con la serpiente, terminás comiendo del fruto de la independencia, entre comillas. Al principio, ese fruto de esa independencia de Dios, esa aparente independencia, al principio ese fruto es dulce, disfrutás la vida sin Dios, te rendís y decís, bueno, esto es lo que soy, ya está, me voy al mundo, como dicen algunos. Pero llega un momento, si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, llega un momento en el que te das cuenta de lo mal que hiciste. Pero sentís que ya es tarde para volver a Cristo, ya lo negaste demasiadas veces. La misma noche en que Jesús anunció la traición de Judas, anunció la negación de Pedro. Repito esto, la misma noche que Jesús anunció la traición de Judas, también anunció la negación de Pedro. Pero recuerden por favor esto, Judas se ahorcó porque no era realmente un hijo de Dios. Pero Pedro volvió porque era realmente un hijo de Dios. Así que tenés dos opciones y este es el mensaje que te quería dejar. Condenarte a vos mismo, a vos misma y seguir así, lejos de Dios. O entender el mensaje de Jesús y como Pedro decir lo intenté y fallé, pero en tu palabra echaré la red. Judas nunca entendió el mensaje. Eso es lo que yo creo. Si bien estaba predestinado para que esto pase, y ese es un tema, es otro tema, pero la traición de Judas fue por decisión propia, pero Dios ya sabía que eso iba a pasar. Y era necesario que suceda, pero nadie lo obligó. Fue su decisión traicionar a Cristo y nadie lo forzó ni lo influenció a hacerlo. Fue su decisión. Pero algo que muchas veces me llamó la atención es que tanto Judas como Pedro caminaron junto al Maestro, caminaron junto a Jesús y vieron sus milagros y escucharon sus mensajes. Y a veces pienso que Judas tal vez no entendió el mensaje del perdón. Repito, no estoy diciendo de que Judas no iba a traicionar al Maestro, porque así estaba escrito. Eso debía pasar, eso iba a pasar. Pero creo que la atención de Judas siempre estuvo puesta en otro lado. Siempre estuvo puesta en otros intereses. Porque no había en su corazón una verdadera esencia. Porque Dios no habitaba en su corazón. Pero si estás escuchando este mensaje y sentís que algo de lo que dijimos hasta acá te identifica. Si estás escuchando este mensaje y sentís que vos sabés que tenés que volver al Señor, pero no sabés cómo, porque ya la arruinaste demasiado. No, ya hace mucho que no me congrego. No, yo servía, dice alguna persona. Yo servía en la iglesia, pero no, ya está. Vamos, volvé a intentarlo. Jesús te ama y no es tarde. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo queda. No sabemos cuántas posibilidades más vas a tener para echar de nuevo la red, para volver a intentarlo. Por eso, si estás escuchando este mensaje, te aliento a que lo vuelvas a intentar. Y a que entiendas una cosa. Tus pecados, mis pecados, no sorprenden a Cristo. No trates de agradar a Dios por cómo vos te comportás. Por supuesto que como cristiano, como cristiana, tiene que haber un temor de Dios en tu corazón que te limite a hacer ciertas cosas que vos sabés que no están bien. Pero te aliento a que, así como hizo Pedro, puedas arrodillarte ahí a solas, en tu cuarto, y pedirle perdón a Dios. Y pedirle a Jesús que te ayude a levantarte de nuevo. Entendelo. Jesús resucita muertos. Y Jesús puede hacer de que tu vida resucite, que tu vida espiritual resucite. Pero para eso es necesario que te declares necesitado, que te consideres, que te reconozcas necesitado, necesitada.
No te quiero quitar más tiempo, pero espero que después de ver este video reflexiones y sepas de que Jesús te ama así como estás. No importa cuántos te acusaron o cuántos te acusan hoy. No importa esos que te dicen, dale, vos ya no sos como dicen acá en Argentina, del palo del cristianismo. Hermano querido, hermana querida, si sos un hijo de Dios, si Dios te eligió, lo hizo desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Aunque cueste entenderlo, Dios te eligió y Jesús te ama. Y Jesús murió por vos. Y sabía que antes de que el gallo cante lo ibas a negar 3 veces. Y hoy te dice, resucité y estoy acá esperándote. No es mi intención manipular la palabra, porque considero que eso no se hace. Pero lo que hemos leído está ahí en tu Biblia. Y ahí tenés los ejemplos de lo que puede llegar a pasar cuando uno se condena a sí mismo. Dios tiene un plan para tu vida. No lo finalices a tu manera. Deja que Dios trabaje en tu corazón, que Cristo trabaje en tu corazón. Tenés fallas, errores, pecados, sí, yo también, muchísimo. Pero hay algo que he aprendido, y me costó mucho aprenderlo y entenderlo, pero ¿sabes qué? Cuando lo entendí, me hizo muy bien. Y me ayudó a no apartarme más, gracias a Dios, por supuesto. Y es cuando entendí de que mi vida espiritual está en la mano de Dios. Que por supuesto tengo que hacer mi parte y buscarlo cada día en su palabra, buscar qué es lo que quiere que haga, cómo quiere que me conduzca, por supuesto, pero siempre entendiendo de que vas a fallar. Vas a fallar. Y te vas a levantar y probablemente te vuelvas a caer. Pero cuando te vuelvas a caer, recordá que lo único que tenés que hacer es arrepentirte, pero de corazón. Y si te arrepentís de corazón y le pedís perdón a Cristo, Él te perdona y te podés volver a levantar. Así que no sigas perdiendo más tiempo. Nadie tiene la vida comprada y no sabemos lo que va a pasar mañana. Hoy es el día de salvación. Y hoy puede ser el día en el que te reconcilies con Cristo. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y recordá que sin Cristo no hay nada. Y sin Cristo no hay salvación. Vamos, volvé a intentarlo. Dios te bendiga.